Fario Bros no se hace responsable del uso que se le dé a la información contenida ni de la veracidad de la misma. Este podcast tiene fines únicamente informativos y de ocio. Recuerden que no somos expertos en casi ningún tema de lo que tratamos aquí. Investigamos en fidedignas fuentes como son YouTube, Wikipedia y Rincón del Vago, la revista TV y Novelas, Yahoo Respuestas. No se crean, sí investigamos un poquito más. Hola, bienvenidos al tercer episodio de su podcast Vario Bros. ¿A poco no les ha pasado que cuando están durmiendo están conscientes de que están soñando? ¿O a poco nunca han leído o han visto algún reportaje o algún documental acerca de los viajes astrales? ¿Pero qué significa esto? ¿Qué relación hay entre sí? En esta ocasión nos acompañan Miguel, Álvaro, Arturo, Lavin, Eric, Gaspar y Pastillo. Bueno, para empezar vamos a explicar qué es un sueño lúcido. Un sueño lúcido es, evidentemente, cuando estás soñando, pero te das cuenta que estás dentro de tu sueño, estás consciente, puedes controlar, digamos, tu entorno o lo que puedes hacer dentro de ese sueño. Vale la pena mencionar que estos temas no se pueden abordar desde una perspectiva científica, pues si bien existen muchos testimonios al respecto y existen muchas historias, hasta algunos libros, no es algo que se pueda abordar racionalmente hablando. Aún así, en muchas universidades se han hecho estudios al respecto. De hecho, han hecho aparatos con los que te ayudan a tener sueños lúcidos. Entonces no podemos olvidar que este es un tema pseudocientífico y por demás polémico. Como mencionaba Gaspar, no hay nada bien estructurado y son temas que tienen que abordar con mente abierta. El estudio de los sueños lúcidos realmente ya es un tema muy antiguo, ya que desde 1867 un escritor y especialista en sueños francés llamado Léon Delvier de Saint-Denis le dio el nombre de sueños lúcidos como tal, ya que antes se clasificaban como sueños conscientes o algo así. Entonces un sueño lúcido como tal o a grandes rasgos es cuando tú estás dormido, estás soñando y tú sabes que estás soñando y pues puedes actuar como quieras dentro de él. ¿Es exactamente eso? Así es, y de hecho, si tú llegas a tener el control de tus sueños, puedes, hasta cierto punto, dependiendo qué tan bueno seas, manipular el entorno. Si tú quieres convertirte en un perro, te puedes convertir en un perro. Si quieres volar, puedes volar. Es un mundo sin límites, porque todo está en tu cabeza, es un sueño. Es como ampliar tu realidad, ¿no? Terminas de tu día, llegas, te duermes y en lugar de perder, entre comillas, perder ese tiempo dormido, estás todavía consciente y sigues viviendo. O es la realidad misma, porque hay quienes sugieren que no es que estemos en estado de vigilia normalmente y después hagamos una pausa y entremos en los sueños. Hay quienes sugieren que la vida real, todo lo que sentimos en los sueños es nuestra realidad, que le llaman realidad onírica, y que las pausas que hacemos son lo que vivimos en el día, la vigilia. Imagínate en ese caso que cada que te duermes es cuando realmente estás despertando, está un poquito loco, ¿no? Está muy loco, pero hasta cierto punto es concebible y interesante de pensar. Teniendo una mente abierta, claro que se puede ver y nunca sabe, ¿no? Por supuesto que sí, amigo. Y bueno, entre la mayoría de autores que han estudiado este tema, entre ellos determinaron que coincide la mayoría en que hay tres tipos de sueño. Está el sueño no lúcido, que es un sueño común y corriente como todos. Llegamos, nos dormimos y nos dejamos llevar por lo que nuestra mente o nuestro cerebro crea en imágenes y nuestra realidad onírica. Y está también el sueño semilúcido, que es cuando tú dentro del sueño pones en duda lo que está pasando o pones en duda algo del entorno, pero no explícitamente te das cuenta de que estás soñando, simplemente lo dudas que sea realidad. Y después viene el sueño lúcido, que es en el que tú, al estar soñando, te das cuenta que estás en un sueño y comienzas, como decía Gaspar, a modificar todo el entorno, comienzas a modificar los eventos que van pasando a través de él y puedes tener, digamos, conciencia completa sobre lo que está pasando en el momento. Complementando un poco el dato que dijo Lavin, dentro de los sueños semilúcidos o prelúcidos también se consideran los sueños de falso despertar, que tú estás soñando normalmente, despiertas y tú piensas que ya estás despierto, pero realmente sigues soñando, solamente cambiaste de sueño. Ya por algún agente externo ya te despiertas y dices, bueno, no había despertado, realmente ahorita estoy despertando. Como cuando quieres ir al baño, ¿no? Que te estás haciendo pipí y estás soñando que haces y según tú ya terminaste, pero estás soñando que vas y que vas. Exactamente, estás dormido, despiertas, pero realmente no estás despertando, estás en otro sueño, como un sueño dentro de un sueño. O cuando tienes pesadillas,
cuando estás en un sueño que ya te quieres despertar y dentro del sueño estás, ya, me quiero despertar, quiero abrir los ojos y ya haces un enorme esfuerzo por hacerlo, pero... A veces no te despiertas a la realidad, sino que despiertas a un sueño, a otro sueño. Y sigue la pesadilla, ¿no? Hasta te están matando, despiertas y otra vez aparece el que te quiere matar. ¿Y cómo inducimos un sueño lúcido? Ok, existen muchas maneras de concentrarse para poder provocarse el sueño lúcido, que no solamente sea por accidente. Uno de los autores que más ha trabajado este tema, quizás el más famoso en estos tiempos, es Alejandro Jodorowsky, escritor chileno, muy polémico, odiado e idolatrado igualmente. Él abunda muchísimo en este tema de los sueños lúcidos, de hecho dedica capítulos completos de sus libros al tema. Abundando un poco sobre lo que decían de poder controlarte al máximo dentro de los sueños, una de las anécdotas chuscas de este escritor es que él en sus sueños lúcidos consiguió ser él mismo una mujer y ser penetrado por lobos y poder sentir el orgasmo femenino. Como decía, este tipo es bastante... Penetrado sexualmente, pues. Penetrado sexualmente. Qué chusco. Es bastante polémico, pero bueno, entre las cosas que destacan, este señor propone algunas técnicas para poder inducirse el sueño lúcido. Una de las técnicas, las más simples, es antes de dormir comenzar a recordar tus acciones que hiciste durante todo el día, pero en el sentido inverso. Es decir, una vez que estás acostado, comenzar a repasar tu día, comenzando con lo que hiciste más recientemente y empezar a avanzar poco a poco detrás a lo que hiciste en la tarde, a lo que hiciste al mediodía, hasta lo que hiciste en la mañana. Esta relajación induciría poder llegar al punto en el que puedes llegar al sueño lúcido estando dormido. Otra es repasar los colores del arco iris. Sonará muy simple esto, pero el momento en el que tú estás meditando y empiezas a repasar todo el rango de colores del arco iris, pasando uno por uno, imaginando los colores en tu mente, esta transición que hace cada uno, te llega a un estado de relajación tal que podemos llegar al sueño lúcido. Aquí lo que se está buscando es, a la hora de dormir, mantener un poquito de conciencia, no caer por completo en el sueño. Por ejemplo, cuando tú te vas a acostar, empiezas, o por lo menos a mí me pasa y creo que a todo el mundo, empiezas a relajarte y luego tu mente empieza a hablar y empieza a crear escenarios y de ahí entras en el sueño. Entonces el punto de estar concentrado o el punto de llegar al sueño lúcido es no dejarte llevar por esa cascada, por esa inercia de pensamientos que te hace entrar en el sueño. Sí vas a caer en el sueño, pero tienes que tener un poquito de conciencia. Ese es el punto. Entonces hay, por decirlo así, ciertas técnicas para poder tener o poder mantener esa conciencia antes de entrar al sueño. Sí, claro. Y bueno, esta no es la única manera, pero una buena forma de empezar es cada que te despiertas, escribes lo que soñaste. Y todos coinciden también en que hay que alejarse de lo que tu mente dice, es decir, aislarte totalmente, poner tu mente en blanco y simplemente dedicarte a la meditación, porque tu mente es el principal distractor para poder concentrarte en un sueño lúcido. Yo creo que todos hemos visto la película de Inception. El origen en español. Y ahí utilizan muchos métodos o citan cosas que se apegan a estudios que ya han hecho acerca de sueños lúcidos, ¿no? ¿Cómo podemos distinguir entre lo que se apega a la realidad o lo que ya de plano es demasiada fantasía? Una de estas técnicas es tener un tótem o algún método de reality check o chequeo de realidad que te sirvan para identificar entre el sueño y la conciencia, digamos, cuando estás despierto. ¿Cómo podemos utilizar el tótem y cómo podemos meterlo, entre comillas, al sueño? Primero tenemos que crear un hábito que al manipularlo de cierta manera el resultado siempre sea el mismo. Por ejemplo, tu tótem puede ser una pequeña piedra que la dejas caer al piso y sabes siempre que va a caer al suelo. Tienes que hacerlo repetidas veces cuando no estés dormido para que se te haga un hábito y eso lo lleves a tus sueños. Si en el sueño lo llegas a hacer y la moneda la piedra en vez de tirarla al piso se queda flotando o incluso sale disparada hacia el cielo, es algo que te puede llevar al cuestionarte la realidad y eso te puede introducir al sueño lúcido. De hecho, está documentado que muchos personajes famosos llegaron a utilizar los sueños lúcidos para resolver problemas de su realidad. Por ejemplo, Alva Edison se decía que utilizaba los sueños lúcidos para resolver problemas matemáticos y él utilizaba una especie de tótem. Una de sus técnicas era colocarse una moneda en la frente y un cubo o una cubeta delante de él. Entonces cuando se comenzaba a quedar dormido, la moneda caía hacia la cubeta y hacía un ruido muy fuerte. Esa era la manera que él podía distinguir entre si estaba dormido o despierto. Se decía que su cuerpo ya estaba dormido, pero todavía estaba consciente y podía escuchar que había caído la moneda. Sin embargo, él ya estaba introducido en su sueño. O sea, con el sonido de la moneda él se daba cuenta, ¡pum! Estoy soñando. Mi cuerpo ya está dormido, pero yo todavía estoy consciente. Entonces él mantenía ese estado de conciencia y dormido mediante el sueño meditaba y podía resolver problemas matemáticos. Y robaba patentes. Ese hecho que comentas del estar dormido pero es consciente, no te puede llevar a la parálisis de
sueño. Por ejemplo, Dalí se decía que él utilizaba los sueños lúcidos para, como de cierta forma, Ayudaba con su creatividad. inspirarse para hacer sus imágenes surrealistas que él pintaba. Entonces lo que él hacía era levantar el antebrazo cuando se estaba durmiendo, y cuando de repente sentía que se caía significaba que su cuerpo ya estaba dormido, pero él mantenía ese estado de conciencia. Entonces aquí estamos hablando de que encontraban cierta manera de recordarse que están en un sueño. Bueno, otra manera también, hablando de checar la realidad, es por ejemplo si te estiras el dedo. Si tú estás ahorita, no sé, te haces el hábito de estarte estirando el dedo, en algún punto cuando estés soñando y tengas esa costumbre, lo que va a pasar ahí es que se te va a hacer como un fideo, larguísimo. Entonces ahí es cuando cuestionas la realidad. Por ejemplo, también que te observes en un espejo o que veas un libro. Si ves un libro y checas las letras en un sueño, por lo regular van a estar borrosas y no van a tener nada. Entonces son ciertas maneras de darte cuenta tú mismo que estás soñando. Esto de los sueños lúcidos va relacionado con lo que son los viajes astrales. Bueno, se dice que un viaje astral, o la definición de un viaje astral, es cuando tu cuerpo etéreo o tu espíritu se separa de tu cuerpo físico, que dicen que pasa muchas veces cuando duermes. Por eso, no sé si a alguna persona, o a mí me ha tocado escuchar de personas que dicen que se pueden ver a sí mismas dormidos. Aunque esto ya lleva un poquito de más técnica o más meditación para poder llegar a un viaje astral. Porque un sueño lúcido lo puedes tener o lo puede tener cualquier persona. Un viaje astral no cualquier persona puede llegar a él. ¿Y no lo puedes comprar en la agencia de viajes astrales? Bueno, es que también tenemos que definirlo porque una persona puede no saberlo y sin embargo estar en un sueño lúcido. Y se puede dar cuenta ya hasta que despertó. Y precisamente acerca de estas técnicas que se necesitan para lograr el viaje astral, hay quienes sugieren que se tiene que hacer una especie de ritual para poder aspirar a este tipo de viajes. El autor más famoso al respecto, por cierto también muy polémico, es el lama tibetano Martes Lobsang Rampa. Se llama Martes porque nació en un día martes tal cual. Él escribió un libro muy polémico, muy famoso y muy respetado, pues yo he escuchado que se recomienda en círculos de gente experta en psicología, donde hablaba de sus experiencias como monje tibetano. Después se descubrió que este señor, que decía que era un monje tibetano, era en realidad un plomero de Inglaterra. Y sin embargo, cuando se descubrió esto, él argumentó que se le había aparecido un monje tibetano en un sueño y se había metido a su cuerpo, y desde entonces él era este monje y todas las acciones estaban controladas por este monje. Pero bueno, abundando un poco sobre el tema, él decía que se tenía que hacer una especie de ritual, la apertura del famoso tercer ojo, para poder tener todas estas habilidades de clarividencia que a la larga permitían poder tener viajes astrales. Una técnica que supone es muy usada entre los tibetanos, y de hecho uno de los datos culturales más interesantes es que se supone que el Dalai Lama, en meditación constante, estaba enterado de todos los asuntos que ocurrían en el mundo, precisamente porque estaba haciendo viajes astrales todo el tiempo, y de esta manera podía enterarse de qué estaba sucediendo con los presidentes de todos lados, políticamente, culturalmente hablando, de todos lados, sin despegarse de su tierra, que era el Tíbet, antes de que empezara a viajar por el mundo como ahora, antes de que los chinos los invadieran. Bueno, también otra cosa que se dice es que cuando te sales de tu cuerpo físico, como que entras en otra dimensión que está empalmada con esta, o hay algo más. Ya no solo es lo que pasa aquí y ahora, sino que puedes ver aún cosas, no sé, por ejemplo, una persona que tiene viajes astrales, me dijo que en el Cerro de la Reina, en Tonalá, hay un templo donde puedes ir tú y aprender de muchas cosas universales o temas por lo general. Dice que ahí te puedes encontrar personas que estén muertas, personas de otros tiempos, de otros planetas. Entonces, de alguna manera, cuando te sales de tu cuerpo físico, tienes acceso a más cosas de las que puedes ver regularmente. Entonces, cuando tenemos un viaje astral, podemos despegarnos de nuestro cuerpo y andar por el mundo que conocemos como real, pero también hay otra línea que es como un mundo astral o un universo astral. Exacto. Supongamos que yo tengo un viaje astral inconsciente, pero yo sé acerca de los sueños lúcidos. Entonces yo voy a estar consciente, entre comillas, de que estoy soñando. Voy a poder controlar las cosas, atravesar paredes. Pero ¿cómo me puedo dar cuenta de que no es un sueño lúcido, sino de que ya me despegué de mi cuerpo
y estoy dentro de un viaje astral. Está muy difuminada la frontera entre estas dos cosas, sin embargo, al menos teóricamente sí se puede distinguir. Un sueño lúcido no deja de ser un sueño en el que tú estás controlando todas tus acciones, pero está alejado de la realidad. Tú puedes atravesar paredes si gustas, puedes hacer aparecer árboles, puedes hacer aparecer supermodelos, lo que tú quieras. Un viaje astral, se dice que nos ha tenido, yo no he tenido ninguno, que desde el primer momento puedes despegarte y voltearte a ver y te estás viendo a ti mismo en la cama. Y estás viajando en el mundo real, tal como decía Miguel, y no hay nada fuera de la realidad en lo particular. Bueno, aquí también otra pregunta que yo me hago o que siempre me ha atacado un poco es, pues algunas personas que tienen viajes astrales dicen que cada que nosotros dormimos hacemos esto inconscientemente. Entonces ahí es donde se mezclan mucho los dos temas. Realmente no se puede saber porque son dos teorías que de alguna manera empiezan de un fundamento totalmente distinto. El problema es que la experiencia o es muy similar o puede que sea la misma, realmente no se sabe. A todo esto, si estás en un viaje astral, estamos diciendo que te alejas de tu cuerpo y te puedes ver dormido. ¿Qué pasa si yo me alejo de mi cuerpo? ¿No puedo llegar a perderme en algún lugar? ¿O qué es lo que evita que no me pierda y que pueda regresar a mi cuerpo? Muchas personas que hablan de esto, o las personas que han escrito acerca de viajes astrales, manejan un concepto que es el cordón de plata. Que es el cordón o es algo que te mantiene unido de tu yo astral y tu cuerpo. Como si fuera una especie de cordón umbilical. Así es. Entonces, cuando tú tienes un viaje astral, está tu cuerpo físico y tú estás pues rondando por este medio astral, o está tu yo astral caminando por el mundo real, pero este cordón siempre los mantiene a los dos unidos. Inclusive dicen que es peligroso, no sé de qué manera, pero cuando se corta este cordón existe la posibilidad de que otra alma u otra entidad se meta a tu cuerpo. Por eso dicen que tengas mucho cuidado y que no es para cualquiera los viajes astrales. Incluso que se saber. puede meter una persona que ya esté fallecida, o le entra una persona que ya haya fallecido. Sí, porque estamos hablando de almas o de cuerpos astrales. Pero bueno, ¿alguien ha tenido alguna experiencia de este tipo? Bueno, yo he tenido sueños semilúcidos, o no sé cómo llamarlos, porque me ha pasado que estoy soñando y en el momento de repente me doy cuenta que estoy soñando, pero no puedo mantener el sueño. Cuando me doy cuenta vuelvo a la realidad y despierto. Me ha pasado eso muchas veces. Y también algo muy raro, que yo creo que les ha pasado a muchos, es cuando despertamos y que no te puedes mover. Estás consciente, pero tu cuerpo no se puede mover, no puedes hablar, incluso intentas gritar y no puedes. Es algo muy raro que se le llama parálisis del sueño. Es así, lo que coloquialmente se llama que se te sube el muerto, ¿no? Pues a mí se me ha subido el muerto varias veces, sin albur. No, güey. Así es otro pedo, güey. Bueno, pues yo he experimentado varias veces esto de la parálisis del sueño. Me concentro en las que más me traumaron y las más entretenidas. Acá en estos sueños cachondos que uno tiene, estaba yo con una supermodelo y en el momento en que la cosa se empezaba a poner interesante, fue cuando empecé a sentir que no podía moverme para nada, lo cual era, como ustedes comprenderán, completamente frustrante. Y bueno, no podía mover ni un solo músculo, me empecé a asustar y empecé a quererme mover, no podía abrir los ojos, estaba en mi cama y no me podía mover, y sí fue muy feo. Y la otra que más recuerdo es una vez que fui víctima de una especie de experimentación científica en mi sueño, obviamente. Yo estaba acostado en mi cama, una muchacha se subió pero tenía garras, me empezó a rasgar la panza, el dolor que yo sentía era completamente real. Y cuando abrí los ojos dentro de mi sueño, estaba dentro de una como piscina y unos como doctores me estaban pinchando con unas pinzas electromagnéticas y yo empecé a gritar y mi papá me despertó porque los gritos sí eran de la vida real. Yo era escéptico de estas situaciones hasta que me pasó una vez. Tenía la sensación así tal clara, real, de que me estaban rascando la espalda. Me quise levantar y no pude para nada. En ese tiempo me di cuenta que estaba soñando. Me traté de levantar, gritar, hacer todo lo posible. Y hasta que esta persona se alejó, fue que lo pude lograr. Eso es a lo que muchas personas le llaman, por ejemplo, los íncubos o súcubos, que mucha gente lo clasifica como, de cierta forma, demonios que tienen objetivos, digamos, sexuales hacia ti. Y bueno, es cuando muchos dicen, se te sube el muerto y pues pasan esas cosas. Y se puso cachondo. O como Álvaro, que dice que empezó así y pues después terminó muy desagradable. Yo lo veo desde un punto de vista un poco más científico. Yo he leído que cuando tú estás dormido y estás dentro de un sueño y después despiertas,
tu cuerpo, cuando pasa lo de la parálisis de sueño, tu cuerpo no despierta al mismo tiempo que tu mente. Cuando te sucede eso, tú estás consciente y puedes escuchar, a veces puedes escuchar y ver, a veces nada más puedes ver y no escuchar, pero tú estás semiconsciente, ¿sí? Pero tu cuerpo aún no se ha despertado, tu cuerpo está aún en una etapa más interna del sueño, por eso no lo puedes mover. A mí siempre me pasa cuando me encuentro de viaje, vaya en coche, en avión, camión, lo que sea, despierto, abro los ojos y estoy escuchando y viendo el paisaje, pero no me puedo mover. Una técnica para que no se asusten a los que les pase es aflojen el cuerpo, relájense, traten de volver a dormirse y solo poco a poco su cuerpo va a ir despertando y se va a ir aflojando. Y así es como le quitas todo lo divertido al tema. A mí lo que me ha pasado dentro del tema de los sueños lúcidos, me ha pasado un par de veces que yo ya me doy cuenta de que estoy soñando y lo primero que quiero hacer es volar y empiezo a volar, pero ya de repente me pierdo otra vez en el sueño, ¿verdad? Se me olvida o dejo de estar consciente que estoy soñando. Sí, porque de hecho se documenta, o muchos autores lo afirman, que dentro de un sueño puedes estar en un sueño no lúcido, pasar a un sueño lúcido y en el mismo dejarte de cierta forma distraer por el sueño. Los eventos te distraen y vuelves otra vez al sueño normal. De hecho se recomienda como un buen hábito, siempre que despiertas recordar tu sueño. Yo por ejemplo sí he tenido sueños lúcidos, leí algunos libros en internet con métodos y encontré una combinación que a mí me funcionó. También otra cosa que no se ha mencionado son las ondas binaurales, que son ciertos zumbiditos o ciertas vibraciones que es como digamos una canción que tú la descargas en tu reproductor de música, te pones los audífonos y esa frecuencia que estás escuchando en teoría pone las ondas del cerebro en cierta sintonía para que tengas un poquito más de lucidez. A mí me funcionó, de hecho yo lo que hacía era me dormía en la universidad cuando tenía horas libres, me iba al carro que es un poco incómodo, entonces sabía que como a la hora de estar dormido me despierto, pero de esas veces que te despiertas y nada más para voltearte o para acomodarte y vuelves a dormir. Entonces en ese momento yo trataba de, al momento de dormir, quedarme un poquito consciente. Y de hecho ahorita que lo mencionas tú estabas en ese sueño, güey. Bueno, ¿sexual? Era el que te estaba rascando ahí, güey. Estaba dormido, de repente no perdí el hilo de abrir los ojos y ya iban manejando dos amigos. Y me pude salir del carro como si estuviera hecho de agua. Y podía volar, podía brincar, atravesé toda la universidad. Lo que sí me pasó fue que no me acuerdo cómo terminó. De seguro perdí la lucidez y caí otra vez en sueño. Otra cosa que también he escuchado, esta sí me la contó un amigo mío, Grillo. Él está más relacionado a los viajes astrales. Él tiene un amigo y esta persona cuenta que desde chiquito él podía soñar y en los sueños se veía a sí mismo dormido. De hecho, él a veces veía en sus sueños a su mamá cantándole para que él se durmiera, que era en el momento en el que él se había desprendido de su cuerpo. Pasado el tiempo, él empezó a mejorar o a adquirir ciertas habilidades y dice que él se salía por las noches, andaba caminando por la calle, que podías entrar a las casas y ver a las personas dormidas. Esta persona una vez conoció a una chava y resulta que la chava también tiene cierta habilidad para los viajes astrales. Dice que un día, ya que la conocía, estaba en un viaje astral y decidió ir a casa de esta chava, ¿no? A ver qué está haciendo. Entró a su casa y encontró a la chava que tenía algún tipo de rito satánico, tenía unas velas y no me contaron bien qué es lo que estaba haciendo, pero como que esta persona se asustó, se fue a su casa, entró a su cuerpo, se despertó y ya estando despierto pues, fue al baño, ¿no? Se lavó la cara, se mojó la cara así como un poquito asustado de lo que había visto y en el espejo del baño atrás estaba esta chava que la había ido a ver. Entonces obviamente él se asustó y cuando volteó ya no la vio, pero sintió que alguien lo empujó y se cayó. Ya después, como a los 2-3 días que se encontró esta chava en persona, le dijo, no me vuelvas a estar espiando, por favor. Y esto es todo, muchachos, de este podcast. No nos vamos sin recomendarles antes unas películas. Inception o El Origen para los sueños lúcidos y para los viajes astrales, Insidious. Y unos libros de Alejandro Jodorowsky, La autoridad en sueños lúcidos, Psicomagia, El cordón de plata y El tercer ojo de Lobsang Rampa. O simplemente pueden entrar a Google, poner sueños lúcidos, viajes astrales e investigar lo que ustedes gusten sobre el tema. De hecho en Wikipedia hay un buen libro de sueños lúcidos y está muy digerible. O pueden decir nuestro nombre 3 veces viendo el espejo. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó este podcast pueden recomendarnos, pueden comentar nuestras redes sociales. Por favor, Pastillo, ¿nos puedes decir cuáles son?
Por supuesto. Facebook.com/VarioBros, y nuestro Twitter, @VarioBros. Gracias. Hasta luego y esperen el siguiente programa de este podcast Vario Bros.